Todavía siento el tirón del cabello, la piel ardiendo en el cuero cabelludo y el sabor metálico en la boca. Fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de entender lo que pasaba. Ramón me había gritado muchas veces, pero nunca así. Aquella noche su voz no era humana. Era un rugido, una mezcla de odio, alcohol y cansancio. «No quiero volver a oír tu voz. Vete de mi casa». El cuerpo me dolía por dentro, como si me hubieran arrancado algo que no se ve. Caí al suelo, sin fuerzas. Sentí las rodillas rasparse contra la acera y escuché el portazo detrás de mí. Durante unos segundos no hice nada, ni lloré. Solo respiraba y miraba mis manos temblando sobre el pavimento, sucias, inútiles, mías todavía. No recuerdo cuánto tiempo pasé allí, frente a la puerta cerrada, mirando el número de la casa como si pudiera desarmarse con los ojos. Ramón y yo habíamos vivido juntos 40 años. En esa entrada habíamos recibido amigos, familia, sueños, y ahora solo quedaba yo, una mujer de 65 años con el alma hecha polvo. Intenté levantarme, pero las piernas no me respondían. Escuché cómo arrastraba los muebles adentro, moviendo las cosas como si quisiera borrar mi existencia. Todo lo que yo había tocado, todo lo que había limpiado, ahora le estorbaba. Me abracé el pecho, sentí los latidos desbocados. Nadie salió. Ningún vecino se asomó. En esa colonia nadie quería meterse en los problemas de los otros, aunque los gritos atravesaran las paredes. No tenía dónde ir. No tenía dinero, ni teléfono. Ramón me lo había quitado todo hacía tiempo, poco a poco, con su encanto venenoso y sus promesas de que lo hacía por mi bien. Me quité los zapatos. Caminé descalza hasta la esquina, con la falda rota y el corazón en carne viva. A cada paso pensaba en los años que soporté sus ofensas, en las veces que me humilló frente a sus amigos, en los silencios eternos que llenaban la casa cuando se enojaba. Siempre creí que si aguantaba suficiente, un día volvería a ser el hombre con quien me casé. Qué ingenua. Ramón nunca volvió. Solo envejeció su máscara. Me senté en una banca. La ropa empapada se me pegaba al cuerpo, y la garganta me ardía por tanto tragar saliva. Sentí el peso de la soledad por primera vez, de verdad. Era distinto a la tristeza o a la pena. Era vacío, una nada que se mete por los huesos. Pensé en mi hijo Andrés, en su distancia, en los años sin verlo. No sabía si tenía derecho a buscarlo. No después de cómo se fue, cansado de vernos pelear. Una mujer del otro lado de la calle me miró unos segundos. Luego bajó la vista. Ni siquiera preguntó si estaba bien. Supongo que en este mundo las mujeres rotas ya no sorprenden a nadie. Pasó un coche, levantando agua sucia que me salpicó las piernas. Y entonces, en ese instante, algo se quebró de otra manera. No fue el dolor, fue la calma. Una calma que me hizo ponerme de pie. No iba a rogarle, no iba a volver a tocar esa puerta. Había perdido mi casa, sí, pero también había perdido el miedo. Me miré las manos otra vez. Estaban llenas de barro, pero seguían siendo mías. Caminé sin rumbo, hasta que encontré una calle iluminada. Un letrero oxidado decía «Pensión Doña Nidia». Toqué el timbre. Una voz ronca contestó desde adentro. «¿Quién es?» «Solo una mujer que necesita un lugar donde empezar», respondí. Esa noche, con las rodillas sangrando y la ropa hecha trizas, hice una promesa que me sostuvo el resto de mi vida. Nunca más iba a ser la sombra de nadie. Esa noche dormí poco. No por el dolor de las rodillas ni por el cansancio, sino porque la voz de esa mujer... Aquí todas venimos escapando de algo. No dejaba de dar vueltas en mi cabeza. La dueña de la pensión se llamaba Nidia, una mujer grande, de ojos pequeños pero vivos, acostumbrada a ver mujeres que llegan con una maleta y la mirada perdida. Me dio una toalla limpia.
un plato de sopa y una habitación con una cama sencilla. Cuando me cerró la puerta, el silencio me pesó más que la vergüenza. Me senté frente al espejo del tocador. Mi reflejo parecía el de otra persona. Tenía el rostro hinchado, los labios partidos y la expresión vacía de alguien que ya no espera nada. Me quité el anillo. Lo dejé sobre la mesa como quien entierra posmeos a un muerto. Era el último resto de una vida que ya no me pertenecía. Mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, recordé la primera vez que Ramón me dijo «mi reina». Fue en el mercado, con una flor marchita que me ofreció con una sonrisa torpe. En aquel entonces, pensé que ese hombre me cuidaría siempre. Lo amé con la inocencia de quien no conoce aún la maldad disfrazada de cariño. Con el tiempo dejó de llamarme reina. Me decía, cállate, no sabes, no sirves. Y yo, tonta, creí que si aguantaba un poco más, recuperaría su ternura. Nidia tocó la puerta al amanecer. Me dejó una taza de café y un pan duro. Si quiere quedarse unos días, puede hacerlo. Nadie pregunta nada aquí. Dijo con una voz que no era de lástima, sino de respeto. Asentí. No tenía a dónde más ir. Ese día me senté junto a la ventana. Afuera se escuchaban los pasos de las otras huéspedes. Mujeres mayores, solas, con historias parecidas a la mía. Una hablaba de un marido que le robó su casa, otra de un hijo que la abandonó después de usar su pensión. Me di cuenta de que todas compartíamos la misma cicatriz invisible. La del amor que se pudre y deja vergüenza en lugar de compañía. Al caer la tarde, abrí el pequeño cajón del buró y saqué una libreta vieja. Empecé a escribir. Beatriz Torres, 67 años. Viuda en vida. Sobreviviente de un matrimonio que mató el alma antes que el cuerpo. Las palabras me temblaban, pero me dieron alivio. Nunca antes había escrito nada sobre mí. Siempre fui la mujer detrás del hombre. La esposa, la madre, la que servía la mesa y sonreía aunque quisiera gritar. Cuando terminé la última línea, sentí algo dentro de mí moverse. No era alegría ni tristeza, era determinación. La misma que me hizo sobrevivir todos esos años en silencio. Nidia me encontró escribiendo y dijo: «Cuando una mujer empieza a contarse su historia, ya dio el primer paso para dejar de ser víctima». Sonreí apenas. No sabía si eso era cierto, pero me gustó escucharlo. Esa noche recé, no para que Ramón regresara ni para que me perdonara. Recé por mí, por tener fuerza para no volver atrás. Me dormí tarde. En sueños volví a ver la casa, las cortinas blancas, los retratos de boda, los gritos. Pero al despertar, el aire de la pensión me pareció más ligero. Me miré al espejo y por primera vez en muchos años no me dio miedo verme. Esa mañana, al alisar la cama, murmuré en voz baja: «Aquí empieza mi vida nueva». No sabía que 2 días después tocarían la puerta con la noticia que cambiaría todo. 2 días después de llegar a la pensión. Cuando empezaba a acostumbrarme al olor a sopa recalentada y al murmullo de las otras inquilinas, alguien tocó mi puerta. 3 golpes secos, seguros. Me sobresalté. Nadie me visitaba desde hacía años. Me acerqué despacio, con el corazón acelerado. «¿Doña Beatriz Torres?», preguntó una voz masculina. «Sí, soy yo». «Licenciado Armando Herrera, abogado de su esposo». Por un momento creí que venía a pedirme que regresara, que Ramón había recapacitado, que me necesitaba. Pero la expresión del hombre disipó esa idea de inmediato. Tenía la mirada seria, profesional, sin rastros de consuelo. Me entregó un sobre cerrado y dijo con tono medido: «Lamento informarle que su esposo falleció anoche». El mundo se detuvo. No lloré. No grité.
Solo lo miré en silencio, como si mis oídos no entendieran el idioma. ¿Estás segura?, pregunté por costumbre. Como si negar la noticia pudiera traerlo de vuelta. Sí, señora. Fue encontrado sin vida en su despacho. Un infarto, según el reporte preliminar. Me senté en la cama. Mis manos temblaban sobre el sobre. Lo abrí con cuidado. Dentro había una copia del testamento y una carta con el membrete de la notaría. Lo que leí me dejó sin aire. Ramón me había nombrado heredera universal de todos sus bienes, 3 días antes de echarme de casa. El abogado continuó hablando, pero sus palabras me llegaban como ecos lejanos. Usted deberá firmar algunos documentos. Si lo prefiere, puedo acompañarla mañana a la propiedad para hacer el inventario. Asentí sin procesar. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrada. La pensión se sentía demasiado pequeña. Caminé de un lado a otro, tratando de entender. ¿Por qué me dejó todo si me odiaba tanto? ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Una trampa? Pensé en su rostro la noche del grito. Esa rabia ciega, los ojos desbordados. No parecía el gesto de un hombre arrepentido. Fui a buscar a Nidia. ¿Todo bien, hija?, preguntó al verme pálida. Mi esposo murió, dije sin rodeos. ¿Y eso es bueno o malo para usted? La pregunta me dejó muda. No lo sabía. Había soñado con su muerte en los momentos más oscuros, y ahora que era real, no sentía alivio, sino un vacío imposible de nombrar. Esa noche abrí otra vez el sobre y leí cada línea del testamento. El documento estaba en regla, con fecha y firma notariada. La tinta todavía fresca. Pensé en el hombre que lo escribió. Ramón no hacía nada por remordimiento. Todo tenía un propósito. Algo no encajaba. Recordé su frase de despedida. No quiero volver a oír tu voz. 3 días después de eso, firma un testamento a mi favor y muere solo en su despacho. No podía ser casualidad. No dormí. Me quedé en vela, mirando la lámpara del techo. Había vivido toda mi vida obedeciendo, callando, confiando. Ahora el destino me estaba obligando a mirar de frente algo que siempre había evitado. La verdad. Al amanecer, preparé café y esperé al abogado en la entrada de la pensión. Cuando llegó, lo miré a los ojos. «Lléveme a la casa», le dije con voz firme. Él asintió, sorprendido. Mientras el auto avanzaba por las calles de Guadalajara, pensé en la frase de Nidia el primer día. Aquí todas venimos escapando de algo. Yo, sin saberlo, no había escapado. Solo estaba regresando al lugar donde todo debía terminar. La casa seguía igual, pero ya no era mía. El licenciado Herrera detuvo el auto frente al portón y por un momento dudé en bajar. El corazón me latía con la fuerza de una culpa que no entendía. Hacía apenas una semana, Ramón me había echado a la calle como si fuera una desconocida. Ahora volvía como su heredera. El abogado abrió la puerta y esperó. Entré. El silencio me golpeó antes que el recuerdo. Todo estaba tal cual. Los retratos en la pared, los libros de derecho apilados sobre el escritorio, el olor rancio del cigarro que siempre odié. Caminé despacio por el pasillo, temiendo que en cualquier momento su voz resonara otra vez. Herrera me seguía sin decir palabra. «Aquí fue encontrado», murmuró señalando el despacho. El cuerpo ya no estaba, solo las huellas de la policía. Cinta amarilla, una silla caída, papeles regados. Sobre el escritorio había una carta. «La dejaron para usted», dijo el abogado entregándomela con cuidado. Reconocí la letra al instante. Era la de Ramón, aunque algo en ella no me cuadraba. Demasiado ordenada, demasiado limpia para sus manos temblorosas. Abrí el sobre. La carta decía: «Si alguien pregunta, diles que lo hice por ti. No por amor, sino por culpa». La firma al final era impecable, como escrita por otro.
Sentí un escalofrío. Por culpa, repetí en voz baja. ¿Culpa de qué? Lo miré a Herrera. ¿Usted estuvo presente cuando firmó el testamento? Sí, señora. Estaba con nosotros una señorita, Lucía Ramírez, su secretaria. Fue testigo. Lucía. Ese nombre me sonó a peligro. Había escuchado rumores de ella. Una mujer joven, ambiciosa, demasiado cerca de mi marido. Ramón siempre la defendía. Decía que era indispensable para la empresa. Nunca la conocí en persona, pero su sombra estaba en todas las discusiones. Herrera abrió un cajón del escritorio y sacó una llave pequeña con una etiqueta. En el metal, grabada con letra fina, una sola palabra. Sótano. También la encontramos allí, explicó. ¿Sabe qué guarda? No, señora. La policía no la revisó. Dijeron que era parte de la propiedad privada. Tomé la llave con las 2 manos. Fría, pesada. Una parte de mí quería tirarla por la ventana, pero otra, más fuerte, necesitaba saber. Subí al dormitorio. Las cortinas seguían cerradas. En la cómoda encontré mi peine, mi perfume, mis cosas intactas, como si Ramón hubiera querido conservarme sin tenerme. En la mesita de noche descansaba el marco de nuestra boda, cubierto de polvo. Lo tomé. Éramos jóvenes, ingenuos. Prometíamos hasta que la muerte nos separe. Sonreí con ironía. Herrera me observaba en silencio. ¿Desea que nos vayamos?, preguntó. Aún no. Quiero revisar el sótano. Él dudó. ¿Estás segura? Más que nunca. Caminamos hasta la puerta del fondo. La cerradura estaba oxidada. Giré la llave. Un crujido seco y la puerta cedió. Un olor agrio salió de las sombras. Herrera encendió su linterna. En el centro una caja fuerte medio abierta. Dentro, carpetas, fotografías y un sobre rojo. Lo tomé. En la portada, escrita con tinta gruesa, una frase. Hasta que la muerte nos una, amor mío. La foto adentro me heló la sangre. Ramón abrazando a Lucía, los dos riendo, cómplices. Detrás una fecha, 3 días antes de su muerte. No dije nada. Cerré el sobre y me lo guardé en el bolso. Miré al abogado con una calma nueva. Nos vamos, licenciado. ¿Qué hacemos con eso? Lo que siempre debí hacer. Guardar silencio hasta entender quién mató a quién. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón del estudio con el sobre rojo sobre las rodillas. No podía dejar de mirarlo. Hasta que la muerte nos una, decía. Cada palabra pesaba como un golpe. ¿Por qué Ramón guardaría algo así? ¿Y por qué dejaría una foto con su amante a días de morir? Todo olía a trampa. A la mañana siguiente bajé sola al sótano. No quería testigos. El aire era denso y el eco de mis pasos parecía acompañarme como una presencia invisible. En la caja fuerte aún quedaban documentos, recibos, contratos y un cuaderno con la letra de Ramón. Las primeras páginas eran simples cuentas, pero al avanzar, las frases se volvían más personales. Lucía tiene razón, decía en una. Beatriz nunca entenderá. En otra, escrita con tinta corrida. Si algo me pasa, ella sabrá qué hacer. Esa ella no era yo. El cuaderno temblaba entre mis manos. En el fondo del cajón había una bolsa de plástico con papeles arrugados. Entre ellos, una copia de un contrato de compraventa con mi firma. La tinta era perfecta, pero yo nunca lo había firmado. Revisé con cuidado. Vendía la mitad de las propiedades a nombre de Lucía Ramírez. Su nombre, otra vez. Su sombra, otra vez. Me senté en el suelo, intentando ordenar mis pensamientos. No era el dolor lo que sentía. Era una rabia fría, controlada. Todo indicaba que Ramón y esa mujer habían planeado algo. Tal vez una fuga, o tal vez algo peor. Y yo, sin saberlo, seguía firmando papeles, cocinando, guardando silencio. Subí al despacho con el cuaderno y el contrato falsificado.
Herrera no había regresado. Mejor así. Encendí la computadora de Ramón. La clave seguía siendo la misma de siempre. El nombre de su empresa. En el escritorio digital había una carpeta llamada Proyectos 2024. Dentro, decenas de archivos con movimientos bancarios, transferencias, depósitos, nombres de empresas que nunca había escuchado. Entre ellas, una llamó mi atención. Inversiones Mirasol. Las sumas eran absurdas. Millones. Dinero que no correspondía a la constructora ni a nosotros. Mientras revisaba, escuché un clic en la puerta. Me giré sobresaltada. Era Herrera. «No debería estar aquí sola», dijo con una calma estudiada. Tenía derecho a revisar lo mío. «Claro, claro», respondió con una sonrisa tensa. «Solo recuerde que estos documentos son delicados». Su mirada se detuvo en el sobre rojo que tenía sobre la mesa. «¿Dónde encontró eso?» «En el sótano». No contestó. Se acercó fingiendo curiosidad, pero algo en sus manos lo delató. Temblaban. Lo observé sin apartar los ojos. «¿Conocía usted a Lucía Ramírez, licenciado?» «Sí, claro. Trabajaba con nosotros». «¿Solo eso?» «Solo eso», repitió. Pero su voz se quebró apenas un instante. Lo suficiente para confirmarlo todo. Esperé a que se fuera. Cuando el sonido del auto se perdió en la calle, cerré la computadora y escondí los documentos en una carpeta. Por primera vez, supe que tenía algo que ellos querían. No sabía exactamente qué, pero lo suficiente para haber puesto mi vida en peligro. Antes de dormir, me senté junto al escritorio. Miré el retrato de boda otra vez. Ramón sonreía, y yo también, ignorando lo que venía. Le hablé en voz baja. «Si pensabas hundirme, elegiste mal el momento. Ya no soy tu sombra». Guardé el sobre, el cuaderno y los contratos en una caja de metal y los sellé con cinta. No sabía aún qué iba a hacer, pero una cosa era clara. El amor había muerto mucho antes que Ramón, y lo que quedaba era solo el principio de algo más grande. Al día siguiente amanecí con la certeza de que nada había sido un accidente. Revisé otra vez los documentos que había encontrado en el sótano. Cada hoja contaba una historia distinta. Traspasos, firmas falsas, contratos con empresas que no existían. Ramón no solo me había engañado con otra mujer, había usado mi nombre para lavar dinero. Me senté en la cama con los papeles sobre el regazo. Había algo más, un detalle mínimo. En la esquina de cada contrato aparecía una rúbrica diminuta, igual a la de Lucía Ramírez. Era su sello. Ella había firmado todo. Decidí buscar en el dormitorio principal. Ahí encontré un cuaderno de tapas negras escondido entre sus camisas. Era su diario. El pulso de su letra era más torpe, más humano que la carta perfecta del despacho. «Lucía dice que todo saldrá bien», decía una entrada. «No quiero hacerlo, pero ya no hay salida». Pasé las páginas con cuidado. Beatriz no entendería. Es mejor así. Cerré el diario. Lo que más dolía no era la traición amorosa, sino descubrir que mi vida entera había sido usada como coartada. Ramón había firmado el testamento para protegerla, no a mí. O quizás alguien lo había forzado a hacerlo. Esa tarde, llamé al licenciado Herrera. «Necesito ver el expediente de la empresa», le pedí. «¿Para qué, señora?» «Porque algo no encaja. Usted sabe que esas firmas no son mías». Guardó silencio. Luego dijo: «Tendremos que revisar eso con calma». Lucía también pidió copias. ¿Ella? ¿Para qué? Dijo que las necesitaba para cerrar cuentas pendientes. Colgué sin despedirme. Ya no quedaban dudas. Estaban limpiando las huellas. Subí al estudio y prendí la laptop de Ramón. En los correos encontré mensajes recientes entre él y Lucía. Eran fríos, casi profesionales,
pero entre líneas se notaba algo más. «Después del cierre, seremos libres», escribió ella. «Nadie sospechará». Y él respondió: «Beatriz no sabrá nunca». El estómago se me revolvió. Revisé las fechas. 3 días antes de su muerte. Los mismos 3 días que separaban su furia de su testamento. Algo ocurrió en ese lapso. Algo que lo llevó a morir y a dejarme como única responsable. Imprimí los correos y los guardé en un sobre aparte. Cada hoja era un pedazo de verdad. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas, solo una especie de calma helada. Esa calma que llega cuando el miedo ya no sirve. En la noche sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «¿Doña Beatriz?», dijo una voz femenina. «¿Quién habla?» «Lucía Ramírez». Me quedé muda. «Solo quiero decirle que no se preocupe por nada. Todo está bajo control», añadió. «¿A qué se refiere?» «Su esposo le dejó todo, ¿verdad? Disfrútelo. Se lo ganó, a su manera». Cortó antes de que pudiera responder. Pasé horas mirando el aparato, intentando entender qué había querido decir. Esa frase final sonaba amenaza disfrazada de cortesía. «Disfrútelo. Se lo ganó». No hablaba de herencia, hablaba de culpa. Fui a la cocina y me serví un café. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba clara. Ramón había muerto entre mentiras. Lucía lo había manipulado. Herrera los había ayudado. Y yo era la pieza sobrante que ahora estorbaba. Miré el retrato de boda que aún colgaba en el pasillo. Me acerqué, lo bajé y lo puse boca abajo. «Se acabó», dije en voz baja. «No vas a esconderte detrás de mi nombre». Al día siguiente tomaría una decisión. No sabía aún cuál, pero ya no iba a esperar a que me destruyeran otra vez. Esa mañana desperté con un pensamiento fijo. Si Ramón había escondido una parte de su vida, debía haber dejado rastro. Los hombres como él no sabían borrar por completo su soberbia. Revisé cada rincón del dormitorio. Los cajones, las carpetas, los marcos de fotos. En uno de ellos, detrás de nuestra foto de boda, encontré algo duro al tacto. Lo abrí con cuidado. Una memoria USB envuelta en cinta adhesiva. La sostuve unos segundos, indecisa. Podía contener cualquier cosa, desde simples archivos hasta la prueba de su traición. Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Conecté la memoria a la laptop. Una carpeta apareció de inmediato. «Confidencial». Dentro había decenas de correos entre Ramón y Lucía. Los primeros eran laborales, hasta que la formalidad se desmoronó. «Te extraño. Lo nuestro no puede salir mal. Después del cierre, nada nos detendrá». Más abajo, un documento titulado Plan C. Lo abrí. Eran itinerarios de vuelos, transferencias a cuentas extranjeras y una reserva a nombre de Lucía Ramírez con destino a Chile. Ramón no planeaba quedarse. Me había dejado todo, sí, pero solo porque pensaba huir. Seguí leyendo. Entre los archivos encontré grabaciones de voz. En una reconocí su tono cansado. «Lucía, esto se salió de control. No quiero seguir». Ella respondía con frialdad. «Ya no hay vuelta atrás. Confía en mí». La grabación se cortaba abruptamente. Me quedé inmóvil. Aquella voz no era la de un hombre que planeaba escapar. Sonaba acorralado. Abrí la siguiente carpeta. Se titulaba Testamento. Dentro la copia escaneada del documento firmado, pero algo me heló. La firma estaba superpuesta digitalmente. Ramón no lo había firmado de su puño. Alguien la había falsificado. Guardé la memoria en el bolsillo. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba lúcida. No era una herencia. Era una trampa. Decidí imprimir los correos y esconderlos. Mientras lo hacía, sonó el teléfono fijo. «¿Doña Beatriz?» Era el licenciado Herrera. «Necesito que venga mañana. Hay nuevos detalles sobre el testamento».
¿Qué clase de detalles? Solo formalidades. Pero sería mejor que no mencione nada a nadie, especialmente a la señorita Ramírez. Su voz era amable, pero tensa. Demasiado tensa. Colgué y me senté frente a la pantalla otra vez. Abrí el correo del USB una última vez. Entre los mensajes había uno sin remitente, guardado en una carpeta oculta. El asunto decía: «Te lo advertí». Lo abrí. El texto era breve. «Si sigues con ella, te vas a hundir». Ya lo hizo antes. Leí esas palabras una y otra vez. Ya lo hizo antes. ¿A cuántos hombres había destruido Lucía antes que a Ramón? Tal vez él lo descubrió demasiado tarde. Apagué la computadora. El reflejo de mi rostro en la pantalla me pareció distinto. Los ojos más firmes, la voz interior más serena. Me había pasado la vida obedeciendo, esperando justicia. Ahora sabía que la justicia debía buscarse, no rogarse. Guardé la memoria en el forro de mi bolso y escribí en mi libreta: Lucía Ramírez, Herrera, Chile, Inversiones Mirasol. Era la primera vez que me veía a mí misma tomando notas de una guerra. Antes de dormir, llamé a Andrés, mi hijo. No atendió. No sabía que pronto, muy pronto, también él formaría parte de todo aquello. Apagué la luz. En la oscuridad, repetí en silencio: no fue amor, fue crimen. Y por primera vez en años, no sentí miedo. Sentí propósito. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el mensaje en la pantalla: si sigues con ella, te vas a hundir. Ya lo hizo antes. A la mañana siguiente fui a ver al licenciado Herrera. Su oficina olía a papeles viejos y desconfianza. Me recibió con su sonrisa de siempre, esa que nunca alcanzaba los ojos. «Gracias por venir, señora Beatriz», dijo ofreciéndome asiento. «Hay ciertos detalles que debemos aclarar sobre la sucesión». Le entregué la memoria USB. «Ya sé que el testamento es falso». El hombre ni se inmutó. «¿Perdón?» «La firma fue digital. No la hizo mi esposo. Usted lo sabe». Cruzó los brazos intentando mantener la compostura. «No puedo permitir que me acuse sin pruebas. Las tengo, y sé que Lucía Ramírez fue testigo». Su mirada cambió apenas un segundo. Lo suficiente para confirmar mis sospechas. «No entiendo de qué me habla». «Claro que entiende. Usted la protegió». Guardó silencio. Se acomodó las gafas y fingió revisar un papel. «Le aconsejo que deje las cosas en paz. Ramón está muerto, y lo que pasó pertenece al pasado». Me levanté. El pasado solo está muerto cuando uno lo entierra. Yo todavía no. Salí sin despedirme. Caminé hasta la plaza más cercana, con el bolso apretado contra el pecho. Me temblaban las manos, pero no de miedo, de rabia. Había pasado la vida obedeciendo, y ahora la obediencia era mi peor condena. De vuelta en la pensión, encontré un sobre debajo de la puerta. Sin remitente. Dentro, una nota mecanografiada. «Deje de escarbar. No sabe con quién se mete». No había firma, solo una mancha de tinta en forma de cruz. Fui a buscar a Nidia. «¿Quién dejó esto?» «Nadie lo vio, hija. Solo apareció ahí», dijo preocupada. «¿Quieres que llame a la policía?» «No, aún no». Me encerré en mi cuarto. Saqué la memoria del bolso y la revisé de nuevo. Había un archivo que no había visto antes, oculto entre las carpetas. Era un audio. Lo reproduje. Reconocí la voz de Herrera. «Lucía, esto se está saliendo de control. Si ella sospecha, estamos perdidos». Lucía respondía con frialdad: «No lo hará. La culpa la destruirá antes». El corazón me dio un vuelco. Esa grabación era la prueba de todo. La descargué en mi celular y la guardé en la nube, por si algo me pasaba. Esa noche, mientras cenábamos en la pensión, Nidia me miró en silencio. «No sé qué traes entre manos, Beatriz».
Pero te lo diré como amiga. Hay cosas que se cobran caro. Ya lo sé, Nidia, respondí. Pero hay deudas que no se pagan con dinero. Me encerré temprano. En la cama, pensé en Ramón. Tal vez él también intentó detenerla. Tal vez por eso murió. Si ella lo había hecho antes, no dudaría en hacerlo otra vez. Antes de apagar la luz, recibí un correo sin remitente. Solo decía, te estamos vigilando. No había texto adicional, solo una imagen. La fachada de la pensión, tomada desde la calle. Guardé el celular y respiré hondo. El miedo era una sensación conocida, antigua. Pero esta vez no iba a esconderme. Esa misma noche escribí una carta para mí misma, por si no despertaba. Si mueres, que al menos sepan la verdad. La dejé bajo la almohada. Luego me dormí con la certeza de que al día siguiente el juego apenas comenzaría. Al día siguiente volví a la oficina del licenciado Herrera, pero ya no como la viuda confundida de antes. Llevaba en el bolso una copia del audio y un propósito claro. Me recibió con esa cortesía impostada de los hombres que viven del engaño. «Señora Beatriz, justo iba a llamarla. Tenemos avances sobre el caso», dijo mientras me ofrecía café. «Prefiero que vayamos directo al punto», respondí sin sentarme. Su sonrisa se tensó. Saqué mi teléfono y presioné «reproducir». Su voz llenó el silencio de la oficina. «Lucía, esto se está saliendo de control. Si ella sospecha, estamos perdidos». Él palideció. Intentó interrumpirlo, pero ya era tarde. «Explíqueme, licenciado, ¿qué exactamente se salió de control?» No respondió. Cerró las cortinas, se quitó los lentes y se pasó la mano por el rostro. Durante unos segundos pensé que negaría todo. Pero en su mirada ya no había defensa, solo derrota. «¿Dónde consiguió eso?», preguntó con voz ronca. «En la memoria de mi esposo. Esa que usted no me mencionó». Se dejó caer en la silla. «Él no debía morir», dijo finalmente. «No era el plan». ¿El plan de quién? De Lucía. Todo comenzó con los negocios de la constructora. Tu esposo firmó contratos falsos para ocultar dinero. Ella lo convenció de que era temporal. Pero cuando quiso detenerlo, ya era tarde. Lucía no podía dejarlo hablar. Me apoyé en la pared. Cada palabra caía como un golpe que ya no dolía. ¿Y usted? Yo solo ayudé a limpiar el desastre, respondió con una voz temblorosa. Tenía miedo. Ella me amenazó. Lo miré sin piedad. La policía también sabrá eso. No, espere. Se apresuró. Si la denuncia ahora, Lucía escapará. Pero tengo algo que puede servirle. Abrió una gaveta y sacó una carpeta rotulada Proyecto Mirador. Dentro había fotografías, documentos y una memoria similar a la mía. En una de las imágenes se veía a Lucía discutiendo con Ramón en el despacho. Esto fue grabado por las cámaras de seguridad el día que él murió, dijo Herrera. La policía la retiró como evidencia, pero alguien olvidó esta copia. Tomé la memoria con cuidado. ¿Qué hay en ella? Mírelo usted misma. Esa noche, en la pensión, conecté la memoria a la laptop. Apareció un video de apenas unos minutos. Ramón estaba de pie junto a su escritorio, visiblemente alterado. Lucía frente a él, con los brazos cruzados. «No puedo seguir con esto», decía él. «Ya no hay vuelta atrás», respondía ella. Luego se acercó demasiado, lo empujó con fuerza, y la imagen se cortó. Apagué la computadora. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo en los oídos. No necesitaba ver más. Ella lo había matado. Llamé a Herrera. «Tengo el video». «Guárdelo, no lo entregue aún», pidió con voz suplicante. «Déjeme ayudarla». «Usted ya ayudó demasiado», respondí. Colgué. Sabía que en ese momento él estaba pensando cómo salvarse, pero yo también había aprendido a jugar.
Imprimí una copia del video y la guardé junto al testamento falsificado. Luego escribí una carta dirigida a la fiscalía. No la enviaría todavía. Tenía que entender hasta dónde llegaba la red. Me miré al espejo antes de acostarme. Vi en mi reflejo algo que no había visto en años. Decisión. Ramón había muerto entre mentiras. Lucía seguía libre y Herrera temblaba. Pero por primera vez yo tenía el control. Mientras apagaba la luz, pensé en las últimas palabras del video. Ya no hay vuelta atrás. Tenía razón. Ya no la había. La mañana siguiente amaneció pesada, pero ya no había espacio para el miedo. Llevaba días revisando los documentos que Herrera me había dado. Entre los papeles del proyecto Mirador, encontré algo que él no mencionó. Una carta con su firma. En el membrete decía Inversiones Mirasol. La misma empresa que aparecía en los archivos de la computadora de Ramón. El texto era corto, casi un acuerdo. Confirmo mi participación en las transferencias para los fondos del proyecto. HR. Me quedé leyendo esas iniciales una y otra vez. Herrera no solo había encubierto el crimen, también se había beneficiado del dinero. Lo cité esa misma tarde en la casa de Providencia. Quería escucharlo mentir frente a los recuerdos de quien había ayudado a enterrar. Cuando llegó, venía pálido, con el nudo de la corbata torcido. ¿Por qué me llamó aquí?, preguntó evitando mi mirada. Porque necesito que me diga la verdad, licenciado. Toda. Saqué la carta de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. La leyó en silencio, sabiendo que ya no había salida. «Eso no debía aparecer», dijo al fin, casi en un susurro. Pero apareció. Dígame qué pasó. Caminó por el despacho, con las manos en la cabeza. Lucía y su esposo descubrieron una manera de desviar dinero de la empresa a través de esa sociedad, Inversiones Mirasol. Yo firmé algunos documentos para facilitarlo. Todo era controlado por Lucía. Pero cuando Ramón quiso detenerla, ella lo amenazó. Su voz se quebró. El día que murió, vine aquí. Lo vi discutir con ella. Le gritaba que iba a confesar todo. Lucía lo empujó. Cayó. No fue planeado. Fue un accidente. No dije nada. Solo lo miré. Él se desplomó en el sillón. Yo ayudé a borrar las pruebas. Continuó. Ella me dijo que lo hiciera parecer un suicidio, que si colaboraba, nadie perdería nada. Y me dejó a mí el papel de culpable. Completé. Asintió sin atreverse a levantar la vista. Lucía juró que lo tenía todo bajo control. Me acerqué lentamente. Dígame dónde está. No puedo. Si hablo, me mata. Si no habla, me hundo yo. El silencio fue largo. Finalmente bajó la voz. Está escondida en el Hotel Mirador, en Puerto Vallarta. Cambió de nombre. Usa un pasaporte falso. Guardé la carta y los papeles en mi bolso. Entonces ya no tiene nada que perder, licenciado. Su silencio la convierte en cómplice de asesinato. Él se llevó las manos al rostro. ¿Qué piensa hacer? Lo que usted no tuvo el valor de hacer. Terminar esto. Salí sin mirar atrás. Sentí su mirada clavarse en mi espalda, la de un hombre que ya se sabía derrotado. En el taxi, mientras avanzábamos por las calles, pensé en Ramón, en cómo todo ese tiempo había creído que él era el verdugo, cuando en realidad también fue víctima. Al llegar a la pensión, Nidia me esperaba en la entrada. «¿Dónde estuviste?», preguntó preocupada. «A punto de cerrar una historia», le respondí. «Tienes los ojos distintos, hija. Ahora sé a quién buscar». Esa noche preparé una maleta pequeña. Ropa, los documentos, la memoria USB, el video, la carta. Nada más. Miré la habitación por última vez. Me había refugiado ahí para sanar, pero la paz no llega cuando la verdad sigue enterrada. Antes de dormir, llamé a mi hijo Andrés. Esta vez contestó.
Mamá. Su voz temblaba. Acabo de leer sobre el caso de papá. ¿Qué está pasando? La verdad, hijo. Pero necesito que me escuches primero. Mañana iremos a verla. Colgué. Sabía que no sería un viaje fácil, pero ya no había vuelta atrás. Lucía debía enfrentar lo que había hecho. Cuando Andrés apareció en la puerta de la casa de Providencia, sentí que los años se me venían encima. Lo había visto por última vez hacía casi una década, antes de que se marchara a Monterrey, harto de los gritos de su padre y de mi silencio. Me miró con una mezcla de rabia y confusión. ¿Qué hiciste, mamá? Fue lo primero que dijo. Nada que no debiera haber hecho, respondí. Pero necesito que escuches antes de juzgar. Entró sin quitarse la chaqueta. Caminó por la sala mirando cada objeto como si estuviera en un museo de una vida ajena. Dicen que papá te dejó todo, que el testamento es falso, que tú... Se detuvo. ¿Que yo qué? Que lo mataste. La palabra quedó flotando en el aire. No me sorprendió. Ya imaginaba que esa sería la historia que Lucía y Herrera habían contado. No lo maté, Andrés, pero sí pienso descubrir quién lo hizo. Le tendí la carpeta con los documentos. Al principio no quiso verla, pero cuando leyó las firmas falsificadas, los correos y el plan de fuga, su expresión cambió. ¿Lucía Ramírez? Preguntó incrédulo. Su secretaria, su amante, su socia. Papá, susurró. Siempre dijo que ella era como una hija para él. Era su perdición, respondí con calma. Nos quedamos callados un rato. Andrés cerró la carpeta y se frotó el rostro. ¿Por qué no me llamaste antes? Porque no sabía en quién confiar. Él asintió lentamente. Luego me miró, con los ojos húmedos. Perdóname, mamá. Me fui porque no podía con su carácter, pero tampoco supe defenderte. Le toqué la mano. Ya no importa. Lo que importa es limpiar el nombre de los dos. Esa tarde revisamos juntos los archivos del USB. Andrés, más hábil con la tecnología, descubrió algo que yo no había notado. Una carpeta oculta con los movimientos bancarios de la empresa Inversiones Mirasol. «Mira esto», dijo señalando la pantalla. El titular de la cuenta no era papá, era Armando Herrera. Lo miré en silencio. Ya no quedaban dudas. Sabía que ese hombre no me lo dijo todo. Tampoco lo dirá, respondió Andrés. Pero puedo rastrear los fondos. Si seguimos la ruta del dinero, sabremos quién firmó después de papá. Durante horas trabajamos juntos. Entre números y correos, volví a ver a mi hijo como cuando era niño. Concentrado, determinado, con la misma fuerza que siempre temí apagarle con mis lágrimas. Cuando terminamos, ya era de madrugada. El dinero terminó en una cuenta en Bahía de Banderas, anunció, a nombre de una empresa fantasma vinculada al Hotel Mirador. Entonces Herrera no solo sabía, también se benefició. Y Lucía está ahí, dijo. Nos miramos. La decisión fue mutua, sin palabras. Empaqué la memoria, el video y los documentos en una carpeta. Mañana viajaremos, dije. Ya no hay nada que temer. ¿Y si te hacen daño?, preguntó. Peor daño que el silencio no existe. Antes de dormir, Andrés me abrazó. Fue un gesto torpe, como si temiera romperme. Pero sentí algo que hacía años no sentía. Compañía. Siempre creí que papá era fuerte y tú débil, me dijo. Ahora veo que fue al revés. Sonreí. La fuerza no hace ruido, hijo. Solo espera el momento justo. Esa noche dormí tranquila por primera vez. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque ya no estaba sola. Al amanecer, partiríamos hacia el mar, hacia el lugar donde Lucía se escondía. Salimos de madrugada rumbo a Guadalajara. Andrés conducía con el rostro serio, los ojos fijos en la carretera.
Llevábamos solo una maleta pequeña y una carpeta con todos los documentos. Nadie más sabía a dónde íbamos. Había pasado demasiado tiempo esperando que la verdad apareciera sola. Ahora íbamos a buscarla nosotros. Durante el trayecto, Andrés me contó que había intentado localizar a Lucía Ramírez por su cuenta. Había borrado sus redes, cambiado de número, desaparecido de los registros. Pero si Herrera dijo la verdad, está en Puerto Vallarta, dijo sin apartar la vista. En el Hotel Mirador. Ahí empezó todo, respondí. Y ahí debe terminar. El camino se hizo largo. Entre nosotros no había necesidad de palabras. A veces bastaba una mirada para entender el miedo del otro. Antes del mediodía llegamos al centro de Guadalajara. Andrés se detuvo frente al edificio donde prefiero estaba la oficina de Etsa Herrera. «Déjame hablar con él primero», le pedí. «¿Estás segura?» «Sí. Quiero escucharlo mentir en mi cara una vez más». Subí sola. La secretaria me recibió nerviosa. «El licenciado no puede atenderla. Dígale que traigo la última voluntad de Ramón Medina». No pasaron ni 2 minutos cuando Herrera salió de su despacho. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos. «Beatriz, ¿qué hace aquí?» «Usted me debe una verdad». Saqué la carta que había firmado, aquella que lo vinculaba con Inversiones Mirasol. La dejó sobre el escritorio sin tocarla. «No tiene idea de lo que está haciendo». «Al contrario», respondí. «Sé perfectamente lo que hago. Lucía está en Vallarta, ¿verdad?» Tardó en contestar. Luego asintió. «Sí, en el Hotel Mirador, habitación 412. Llegó hace una semana. Tiene dinero, contactos y miedo». «¿Miedo de qué?» «De usted», dijo casi en un susurro. Lo miré fijamente. Entonces ya no tiene de qué esconderse. «Beatriz», dijo con voz quebrada. «No la busque. Esa mujer no tiene límites». «Tampoco yo», respondí. Salí del edificio sin mirar atrás. Andrés me esperaba en el auto. «¿Qué te dijo?» «Todo lo necesario. Vámonos». Condujimos durante horas hasta llegar a la costa. El mar apareció como un recuerdo que se niega a morir. No íbamos de vacaciones. Íbamos a cerrar un círculo. Andrés reservó una habitación en un pequeño hostal frente al Hotel Mirador. Desde el balcón podíamos ver el movimiento de los autos y los huéspedes entrando y saliendo. Esa noche planeamos cada paso. «No te acerques sola», me advirtió Andrés. «No me subestimes», le respondí. «No es eso, mamá. Es que no quiero perderte también». Le tomé la mano. «Esta vez nadie me pueda morir. Solo quiero que sepa que todo se acabó». Al amanecer, vestí ropa sencilla. Recogí el cabello y guardé en mi bolso la memoria USB y una copia del video, donde se veía a Lucía empujando a Ramón. Andrés se quedó en el auto, listo para entrar si algo salía mal. Entré al hotel con paso firme. En recepción pregunté por la habitación 412. El empleado, sin sospechar nada, me dio la llave de repuesto diciendo que la huésped estaba en el café del lobby. Allí estaba, sentada junto a la ventana, con su elegancia de siempre, revisando el celular como si el mundo aún le perteneciera. La observé unos segundos, sin miedo, sin rencor, solo con la certeza de que el final estaba a unos pasos. «Ahora sí», me dije en silencio. «Es hora de mirarla a los ojos». Lucía levantó la vista apenas entré al café. Me reconoció enseguida. La sonrisa se le congeló a medio gesto. Pero enseguida la recompuso con esa elegancia ensayada que siempre había usado para manipular. «Doña Beatriz», dijo con un tono fingidamente amable. «Qué sorpresa verla por aquí». «No tanto», respondí mientras me sentaba frente a ella. «Vine a devolverte algo». Dejé sobre la mesa una carpeta. Dentro estaban las copias del testamento falsificado,
las transferencias de inversiones Mirasol y la memoria con el video del sótano. Ella la miró sin tocarla. No entiendo de qué hablas. Claro que entiendes, repliqué. Lo empujaste, lo mataste. Por un momento perdió el control del rostro. Bajó la mirada y respiró hondo. Luego volvió a levantarla con una serenidad peligrosa. Tu esposo se quitó la vida. Yo no tuve nada que ver. Entonces no tendrás problema en explicar por qué tu firma aparece en todos los contratos. Ni por qué le decías que ya no había vuelta atrás. Lucía rió, pero su risa sonó hueca. No tienes pruebas suficientes, y aunque las tuvieras, nadie te creería. Eres una viuda desesperada buscando venganza. Tal vez, pero esta vez la desesperada eres tú. Se inclinó hacia mí. ¿Qué quieres, Beatriz? Dinero. Silencio. Puedo comprarte un futuro tranquilo. No quiero tu dinero. Quiero que sepas que ya no puedes esconderte detrás de sus mentiras ni de las tuyas. En su mirada vi por primera vez el miedo. No era miedo de mí, sino de lo que venía después. Sacó un sobre de su bolso y lo empujó hacia mí. Tómalos. $50.000. Desaparece. No ganes una guerra que no puedes mantener. No quiero tu limosna. Entonces, ¿qué demonios quieres? La voz le tembló. Le señalé el sobre. Solo quiero que veas que todo terminó. Saqué la memoria USB y la dejé frente a ella. Aquí está todo. Los correos, las transferencias, tu voz, tus palabras. Si algo me pasa, esta información está en manos de la fiscalía. Lucía se quedó inmóvil. Su respiración era rápida. Luego cambió de táctica. Beatriz, escúchame. Yo no quise matarlo. Él se cayó. Fue un accidente. No. Fue tu ambición. Y la culpa te va a matar más lento que cualquier caída. Intentó ponerse de pie, pero tropezó con la silla. La copa de vino que había frente a ella se volcó, y el líquido corrió sobre la mesa. Intentó limpiarlo con las manos, nerviosa. Di un paso atrás. No quiero verte sufrir, le dije. Solo quiero que asumas lo que hiciste. Ella me miró con desesperación. Tú no entiendes. Él iba a denunciarme. Iba a dejarme sin nada. Y lo hiciste por amor, ¿verdad? Por sobrevivir. Su voz fue apenas un susurro. Dio un paso hacia mí, buscando apoyo, pero resbaló con el vino derramado. Cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa. El ruido fue seco. Nadie alcanzó a reaccionar a tiempo. Me quedé quieta, sin moverme. Los clientes del café se levantaron. Alguien gritó que llamaran una ambulancia. Yo solo la miraba. Su rostro estaba inmóvil, los ojos abiertos, la misma expresión con la que seguramente empujó a Ramón. Cuando llegaron los paramédicos, ya era tarde. La policía habló de un accidente. Nadie mencionó mi nombre. Andrés apareció minutos después. Me tomó del brazo sin preguntar. Vámonos, mamá. Ya está hecho. Asentí. No hubo alegría, solo un alivio silencioso. El destino había hecho lo que la justicia no. Pasaron 3 meses desde aquella tarde en el café. Las autoridades cerraron el caso como accidente. Nadie me llamó a declarar. Nadie sospechó nada. Lucía Ramírez fue enterrada sin familia, sin flores, sin lágrimas. Solo un breve obituario en el periódico, con un nombre que ni siquiera era el suyo real. A veces pienso que la muerte le dio lo único que siempre quiso: desaparecer sin consecuencias. Andrés y yo nos mudamos temporalmente a Bucerías, un pequeño pueblo frente al mar donde nadie nos conocía. Él insistió en acompañarme mientras resolvía los trámites legales de la herencia. Me compró una casa modesta, lejos del ruido, cerca del silencio que necesitaba. No era lujo, era descanso. Las primeras semanas fueron raras. Me despertaba sobresaltada,
pensando que aún debía mirar por encima del hombro, que alguien vendría a tocar la puerta con otra mentira. Pero no. Solo el rumor de las olas y la certeza de que todo había terminado. Andrés se encargó de vender las propiedades de Guadalajara y donar parte del dinero a un asilo. «Papá no se merece ni una calle con su nombre», me dijo. «¿Y tú?», le respondí. «Mereces empezar limpio. Al principio discutimos, ¿no? Él quería quedarse conmigo. Temía dejarme sola. Pero yo sabía que su vida apenas comenzaba. «Hijo», le dije una mañana, «durante años viviste bajo la sombra de un padre corrupto y de una madre callada. Ya es hora de que te veas a ti mismo sin ese peso». «¿Y tú?». «Yo aprendí a vivir sin miedo. Es suficiente». Nos abrazamos sin decir más. Días después regresó a Monterrey con la promesa de visitarme cada mes. Desde entonces, me escribe todas las noches, como si temiera que el pasado me persiga otra vez. Pero el pasado ya no tiene dónde esconderse. Guardé todos los documentos del caso en una caja metálica. No los quemé. No por apego, sino por memoria. Cada hoja, cada firma falsa, cada mentira, eran las pruebas de lo que sobreviví. De vez en cuando la abro, leo una línea y vuelvo a cerrarla. No con rencor, sino con respeto por la mujer que fui. He aprendido a disfrutar de las cosas pequeñas. Me levanto temprano, preparo mi café, leo un poco. A veces escribo en la libreta donde comenzó todo, la misma de la pensión. Anoto recuerdos, lecciones, nombres que ya no duelen. Es mi forma de agradecerme haber tenido el valor de mirar de frente lo que antes solo soportaba. Hace poco, Nidia me llamó. «¿Cómo estás, hija?», preguntó con esa voz que siempre suena a abrazo. «Libre», le respondí. «Entonces valió la pena». «Sí, doña Nidia, todo valió la pena». Esa noche, después de colgar, pensé en Ramón. No con odio, sino con una lástima serena. Él murió siendo prisionero de sus decisiones. Yo, en cambio, aprendí que la libertad no llega cuando se gana una guerra, sino cuando se deja de pelear por quien no la merece. A veces camino por la orilla con una taza de café entre las manos. Siento la arena bajo los pies, las huellas que dejo y que el mar borra poco después. Es como si la vida me recordara que todo pasa, incluso el dolor. Cuando el sol comienza a elevarse sobre el horizonte, repito en silencio la frase que escribí en mi libreta el primer día que dormí sin miedo. Durante 40 años fui la sombra de un hombre. Hoy volví a ser mi propia luz.